Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Palestra, el espacio de encuentro, opinión y entrevistas de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Soy Rodrigo Ramón Aquino, su amable vecino y periodista de confianza. Hoy se encuentra en el estudio uno de los pilares literarios más importantes de Chiapas, Héctor Cortés Mandujano, un domador de caballos y de la literatura. Bienvenido, Héctor, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Para quienes no lo conozcan, y hoy se los presento, Héctor nació en la finca El Ciprés, municipio de Villaflores, Chiapas, en 1961. Héctor es maestro de maestros y ha construido una carrera prolífica como narrador y dramaturgo, con más de 40 títulos publicados y más de 20 obras de teatro llevadas a escena. Su obra es tan vasta como diversa. En los últimos años ha explorado géneros y formatos distintos, casi todos, desde el cuento, la poesía, hasta la novela colectiva y la biografía, demostrando su capacidad para innovar y reinventarse constantemente. Su pluma ha trazado con maestría personajes, atmósferas y relatos que nos hacen reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestra historia y nuestras emociones más profundas. Hoy nos acompaña para hablar sobre su carrera, su proceso creativo y sus más recientes publicaciones. Bienvenido, Héctor, otra vez. Gracias de verdad por acompañarme. Y quiero plantearte una pregunta. Héctor es, para mí y para muchos, el mejor narrador de Chiapas. Maestro de maestros, porque muchos de sus alumnos han destacado en literatura y en producción artística. Su carrera literaria ha sido muy diversa, abarcando desde la narrativa hasta la dramaturgia y otros géneros. Casi todos te digo. ¿Cómo eliges en qué género contar una historia? ¿En qué momento determinas tú que esto es para teatro, esto es para novela, esto es para cuento? ¿Qué mecanismo personal, qué filtro personal aplicas para esta decisión? Fíjate que como decía Martí, cada inspiración trae su lenguaje. No hay algo determinado. Es decir, eventualmente se me ocurre una historia y la misma historia pareciera que me dice, esto es una obra de teatro, o este es un cuento, esto es una novela, esto puede ser un ensayo, esto puede ser una idea para un artículo, etc. No hago precisamente una reflexión en torno a qué género voy a vaciar, digamos, esa idea, porque la idea misma me lo propone. Y a veces juego con formatos, es decir, eventualmente me propongo hacer un formato y cuando creo que el formato es muy aburrido, mezclo entonces como géneros, ¿no? Hago un texto multigénero que no me causa ningún resfrío, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, especialmente los primeros escritores, nunca se planteaban, voy a escribir una novela, voy a escribir una obra de teatro. Escribían un libro que implicaba un mundo. Es decir, buscando caminos para que lo que el autor quiera hacer se han ido descubriendo estos nuevos caminos. De verdad que quiero contar a la audiencia una cosa muy personal respecto a Héctor Cortés Mandujano, a quien considero mi maestro en la vida y en el oficio de escribir y contar historias. Que terminé la universidad, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, aquí en Chiapas, en nuestra alma mater, y yo ya trabajaba en periódicos. Desde el 6 de febrero del 2016 empecé a trabajar en periódicos, por supuesto de capturista, de redactor y demás. Pero terminando la carrera y que yo quería dedicarme a escribir en prensa escrita, en ese momento era como mi ideal. Sabía que me hacía falta cosas, sabía que había terminado la licenciatura y no estaba completo, y que si aspiraba a tener singularidad, ser reconocido y progresar en este oficio, tenía que esforzarme un poquito más. Y justamente después de la carrera, ya trabajando en el periódico Noticias, José Juan Balcázar, mi director en ese momento, y me presentó a Héctor
y ahí entendí que había un maestro para mí y te busqué. Entonces tomé cursos contigo de cuento, de poesía, de novela. Hicimos una novela juntos. Ajá. A lo que me refiero es de que quien se toma en serio el asunto de escribir debe empezar por la humildad, ¿no? Aún no puedo y me falta un camino enorme. Entonces, en ese sentido, Héctor Cortés Manujano es mi maestro y me siento muy orgulloso por decirlo. Entonces, Héctor, decirte que pues de repente tu influencia cambia vidas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Me da mucho gusto pensar que yo pude haberte ayudado a descubrir cosas. Sí, yo realmente estoy muy orgulloso de mucha gente, incluyéndote, por supuesto, porque no puedes llegar al azar a un punto de excelencia, digamos. Tienes que trabajar y tienes que trabajar todo el tiempo, dependiendo de qué quieres lograr, ¿no? Entonces hay muchísimos alumnos y alumnas míos que han destacado, han ganado premios, han hecho cosas interesantes, importantes, etc. Y tienen, igual que tú, la grandeza de alma de reconocer que yo tengo algo que ver con lo que han logrado. Pero en realidad yo siempre pienso que tú te descubres. O sea, yo he estado ahí para mucha gente que luego no tiene disciplina o al final de cuentas no tiene interés o quería nada más aparecer en una foto, etcétera, ¿no? Pero la gente que es como tú, que tiene como una ambición, un deseo y que sabe que no va a ser tan sencillo, van logrando cosas. Tú ya me parece que has mostrado tu talento en distintos lugares, ¿no? De cuando te conocí, que eras un muchachillo, a la persona que eres ahorita y que ya tienes pues un montón de cosas que puedes presumir. Pasa la vida, eventualmente uno descubre a gente más joven, por lo general, o también más grandes, no implican, pero por lo general más jóvenes que te admiran. Y en mi caso me admiran y me dicen, oye, qué bien haces las cosas y demás. Y que uno repare en que alguien más tuvo influencia en eso eh, y que continúa además la cadena creativa, formativa, sin ningún celo, ¿no? Porque eventualmente quien puedas enseñar puede ser mejor que tú, Claro. ¿no? Y entonces despojarte de este asunto de yo soy el mejor, aunque lo seas, pero aunque sea un momento despojarte para compartirle a los demás, creo que también tiene que ver con eh, un desarrollo humano, personal importante. ¿Eras egoísta cuando eras más joven? De compartir cosas. No lo sé, pero yo estoy convencido que cuando empecé a trabajar con personas a quienes podía enseñarles algo, nunca he dudado en hacerlo. Y no tengo límites. Es decir, si tú quieres que te enseñe más y más y yo puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Y efectivamente, como tú dices, no tengo ningún recelo le estoy enseñando y lo voy a usar y va Le a estoy ganar. enseñando mis trucos de mago, ¿no? Y va a tener más éxito en Las Vegas que yo. No, y no solo en eso, yo soy el responsable a veces de colecciones de libros, sin que mi nombre aparezca allí porque lo comenté con quien después hizo la colección. Es decir, tomó mi idea, me preguntó cosas, bueno, Y a veces lo usan con permiso o sin permiso. sin permiso. Es decir, tú me puedes preguntar en este momento, oye, ¿cómo le harías para tal o cual cosa? Y yo no tengo problema en decirte lo que creo que puede ser. Y tú lo usas, ¿no? En este
caso incluso han sido proyectos en donde yo he desarrollado algo que alguien se lo apropia y no me molesta. Me parece que está bien. Yo tengo un camino y creo que puedes ayudar a los compañeros que van caminando. No, bueno, y me da muchísimo gusto. Por ejemplo, no sé, hace poquito me preguntaban algo parecido a lo que me estás preguntando y mencionaban a Luis Antonio Rincón, Que ha ganado muchísimos premios. Muchísimos premios. Y le digo, bueno, Luis Antonio ha declarado muchísimas veces que, bueno, él dice que todo lo que sabe, o casi todo lo que sabe, lo aprendió de mí. Pero a mí me da mucha alegría porque no lo quiero mucho. Me pasa con Roger Octavio Gómez Espinosa, con quien acabo de escribir una novela a 4 manos, que me parece súper talentoso. Me pasa con Luis Daniel Pulido, que siempre dice que soy su maestro, y me reconoce como su maestro, y me da muchísimo gusto que mucha gente lo lea y que se acercan. Me pasa con Roxana Carvajal, que acaba de ganar un premio nacional de teatro, que también me reconoce como su maestro, con Damaris Disner, bueno, con muchísima gente, ¿no? Entonces, cuando yo supe que estabas muy bien y haciendo mucho trabajo, aunque no te veía, aunque dejamos de vernos un tiempo porque tú estabas viviendo en otro lado, a mí todos esos éxitos me ponen alegre. Tito Juventino Sánchez, Tito, cuando me dijo que iba a hacer un mural en Pantepec, me dio alegría como si me hubiera contratado a mí, ¿no? Es decir, no tengo el asunto del egoísmo, lo tengo súper trabajado y no me... Bueno, no solo con la gente que está cercana a mí, sino incluso con la gente que no está cercana. Es decir, con la gente que eventualmente no se lleva conmigo o que tiene alguna dificultad conmigo, tampoco me molesta que ganen premios o que les den reconocimientos, etc. Me parece que está bien, cada quien tiene un camino. ¿Cuándo te diste cuenta que algo que tú sabías, que habías leído, o que habías reflexionado y habías llegado a ciertas conclusiones, podría ser de interés y de utilidad para los otros? ¿Cuándo te diste cuenta que algo de tu formación, de tu experiencia de vida y tus lecturas le era interesante a los otros para determinar este asunto de empezar a trabajar con nosotros a partir de lo que sabes? Fíjate que fue dándose de manera orgánica. Ahora que me estabas haciendo la pregunta, estaba recordando que mis 2 primeros libros, La muerte por todos lados, La muerte, apenas era mi primer libro, 1990, y en el momento que salió, 2 personas que en aquel tiempo eran poco conocidas por mí, que luego se convirtieron en mis amigos, que son Marisa Trejo y Alejandro Molinari, hicieron comentarios muy elogiosos sobre el libro. Inmediatamente un estudioso que andaba por acá me metió en un libro que publicó Luna como uno de los nuevos narradores de Chiapas. Y varios de los cuentos que aparecen en ese libro fueron muy celebrados por distintas personas. Entonces, desde ahí se me empezó a acercar gente para decirme cómo había resuelto, digamos, alguna de las historias de ese libro. Ese fue el momento en el que te diste cuenta que tu producción artística, tu producción creativa le llamaba la atención a la gente y podría serle de utilidad. Y como un amigo común que tenemos, el gran poeta Efraín Bartolomé, dice, pues los títulos de maestro, de poeta, de escritor, de narrador, vienen por aclamación, ¿no? No es un título que te puedas dar tú mismo, vienen por aclamación. Nos detengamos en este momento, que es determinante. Este soy yo, y ustedes se preguntarán cómo llegué aquí. Así empiezan muchas películas. ¿Qué ocurrió con Héctor Cortés Mandujano antes de ese momento? Naciste en la finca El Ciprés en 1961, y cuéntanos rápidamente cómo llegaste a este momento en el que había gente ya admirándote.
Pues mira, muy rápidamente, yo crecí en una finca, fui a caballo a la primaria, me bañaba en las pozas, pensaba que la vida terminaba en mi finca, pero uno de los grandes momentos definitorios de mi vida fue aprender a leer. Cuando aprendí a leer, pensé que aquello era lo más maravilloso que me había ocurrido. Y durante mucho tiempo lo fue. Bueno, lo sigue haciendo. Ya hay otras cosas que me parecen también maravillosas, pero en aquel tiempo me parecía que no había nada más impresionante, nada más fantástico que leer. Entonces fui un niño en un rancho, una cosa rara, metido en los libros, en la lectura. Y cuando... ¿Y qué leías? ¿Instrucciones cómo aplicar la gallinacia? No. Leía todos los libros que llegaban a la finca, de los que me acuerdo, son cosas raras porque esos eran los libros que estaban ahí. Leí Las Mil y Una Noches, que es un libro que todavía adoro. Leí la Biblia, leí El Diario del Che en Bolivia, no me preguntes cómo llegó, pero ahí estaba. Leí también Los Supervivientes de los Andes, porque recién había pasado esa tragedia. Y leí mucha poesía del declamador sin maestro, porque habían como 3 o 4 volúmenes en mi casa. Leí los viejos libros de mi papá y los libros que estaban ahí, y leí todos los libros de la primaria, todos. Desde que empecé a leer, leí cuando yo estaba en primero de primaria, empecé a leer los de segundo, cuando estaba en segundo ya iba en los de cuarto, y fui leyendo adelantadito, sí, fui un niño nerd. Y luego leí todos los cómics sabios y por haber. De modo que toda mi infancia fue volviéndose un extrañamiento de todo aquello que aparecía en los libros y que yo sentía que nunca iba a conocer. Un barco, la selva, bailar. A mí me sorprendía que todos los romances empezaban con el baile. Y entonces yo de niño decía, tengo que aprender a bailar porque si no, no voy a poder casarme, ¿no? Enseñen a bailar salsa, el teorema de Pitágoras, que es más útil socialmente. Sí, no, pero de niño decía, ¿cómo me voy a casar si no sé bailar? Entonces tengo que aprender a bailar. Porque en los libros que yo leía, todos los romances empezaban en un baile. Y me llamaba la atención las copas de champán, etcétera, ¿no? Y luego fui un adolescente muy tímido. Nada más que en la secundaria apareció algo raro, que fue la primera vez que hice teatro en mi salón de clases. Y yo ya había leído muchos libros de teatro para ese momento, porque ya luego empecé a leer novelas y novelas, libros, los libros que caían, sin discriminación. Lo mismo podía leer Nací inocente, La semilla del diablo, que es el bebé de Rosemary en la película. Que un libro valioso, ¿no? O sea, Atravin, Salgari, Verne, etcétera, todos estos. Y a muchos rusos, yo leía a Dostoyevsky cuando era niño también. Los clásicos, porque... Sí, iban apareciendo y eran fáciles de conseguir. Bueno, entonces teníamos que presentar una obra de teatro en el salón de clases y todos los ¿En primaria? mi grupo en secundaria, ya aquí en Tuxtla. Vamos rápido. Sí. Entonces, decidieron que yo iba a ser el director de la obra, porque yo era el que más había leído y el que más sabía de teatro. Intuición también, sí, ¿no? Por acá puede ser, etcétera, ¿no? Luego la adolescencia fue terrible para mí. Cuando alguien me dice, si volvieras a nacer, ¿qué pedirías? Bueno, saltarme de la adolescencia.
Fue una etapa muy, muy terrible. Y en la prepa, yo quería hacer teatro, pero era muy tímido también. Ahora, desde la primaria yo ¿Y empecé a cómo escribir. vencer el miedo? Porque justamente mucha gente tenemos muchas ganas de hacer cosas y enciendes el micrófono y te quedas mudo. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo te pasó a ti? A mí me pasó porque yo era miedoso, inseguro, tímido. Y cuando tenía 18 años, un día me llené de valor y decidí, había un letrerito en la universidad, ya estaba en la universidad, en el primer semestre, y vi un letrerito que decía, se solicitan actores para una obra de teatro, en el taller de teatro de la universidad. Y yo decidí ir yo pensé que iba a haber un casting. Obligándote. Sí, pensé que iban a haber 400 y dije, híjole, no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Pero llegué y no llegó nadie, solo yo. Entonces, mi adorado amigo ahora, que ya se murió, Javier Alcázar se llamaba, era el director de teatro y había estudiado en Japón, era ritualista. Y entonces cuando me dijo, pero ¿qué has leído? Pues he leído a Shakespeare. ¿Qué has leído? Hamlet, Macbeth, La Fierecilla Domada. Pues he leído como 15 obras de literatura. Así, bueno, hablemos entonces de Sueño de una noche de verano. Y entonces, bueno, lo que quieras, ¿no? Entonces empecé a platicar con él. Dice, bueno, el teatro contemporáneo, pues Emilio Carballido, Argüelles, todos los que en ese momento eran importantes en el teatro, ¿no? Y el tipo quedó maravillado de que dice, has leído más que toda mi compañía junta. Dice, ahora quiero que leas, y me dio un poema de César Vallejo, quiero que lo leas. ¿Cómo lo lees? Y leí el poema de Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, llegó su nombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, seguía muriendo. Así empieza. Y me dijo, ¿lees muy bien? ¿Conocías el poema? No, no conocía. Bueno, ¿qué poeta has leído? Y empezamos a platicar. Y Javier quedó muy entusiasmado conmigo y me pidió hacer un montón de ejercicios. O sea, el primer género que te llega es el teatro. Es el teatro. Y entonces ahí aparecí en escena y Javier era un gran maestro. Y entonces Javier me dijo, quiero que te quede claro que no eres tú el que está ahí. Entonces, si te pido que bailes, bailas. Si te pido que grites, gritas. Vas a ser otra. Despójate de ti. Sí. Y entonces, cuando hice mi primera aparición en escena, que no tenía, él me metió a una obra que ya estaba casi montada. Y yo era como alguien que pasa, hice varios personajes, digamos, pero de conjunto. Y decía una palabra, que ya no me acuerdo cuál era, alto o no, o algo así. Y me acuerdo que una amiga que fue a ver la puesta en escena me dijo, tu voz fue la más clara, la más resonante. Gracias. Y Javier, para el siguiente montaje, yo era el estelar. Y me enseñó mucho Javier. Luego Javier empezó a tener una serie de problemas que lo llevaron a la muerte. Y yo empecé a hacer teatro con Juan Truco, un español, que era exactamente lo contrario a Javier. Javier era místico, todo ritualista. Si mueves la mano así, tienes que levantarla mucho y saber por qué la mueves, etc. Y Truco era físico totalmente. A ver, no. Te agachas 10 veces, sudas y hablas al mismo tiempo. Y vas a hacer lagartijas y vas a caminar de pato 1 hora, etc. Uno más simbólico y otro más de acción. Así es. Y también me enseñó mucho. Yo era el más chico de ellos, niños me decían, yo tenía 18, 19 años. Todos era el único mexicano además, era un grupo multinacional.
truco era español, pero habían dos alemanes, un puertorriqueño, un gringo, en fin, un francés. Entonces éramos un grupo extraño, ellos eran mucho menores que yo, pero me querían y me cuidaban mucho, entonces me procuraban mucho y yo aprendí mucho de todos ellos. Entonces, finalmente termino la carrera, que ya sabes que la primera carrera que estudié fue Derecho. Soy abogado titulado, licenciado en Derecho. Y entonces, mi queridísima amiga de aquel tiempo, Margarita Zárate, me leía, bueno, no me leía, sino que decía que yo escribía muy bonitas mis dedicatorias, ¿no? Y que cuando leía algo que yo había escrito, que eran las tonterías de cosas, escribir, no sé, para un cumpleaños y esas cosas, a ella le gustaba. Y leíamos mucho, ella y yo. Ella era muy buena lectora. Entonces, escribí un cuento y yo tenía muchísima pena de enseñarla a alguien y ella me insistió para que se lo mostrara, se lo di y lo metí a un concurso del municipio y gané el tercer lugar y me sentí Borges, por supuesto. Entonces, escribí un segundo concurso y ella lo metió a un concurso de cuentos del CREA y gané el premio estatal de cuentos. Magnífico, magnífico. Oye, en novelas como Últimas Noticias de un Mundo Crepuscular y Aún corre sangre por las avenidas, exploras temas oscuros y complejos de la sociedad, de la naturaleza humana. ¿Qué te motiva a indagar en estas realidades? ¿Qué mensaje esperas que tus lectores se lleven de estas historias? Me interesa la maldad como mecanismo de exploración. Me interesa mucho la bondad también, pero La bondad es aburrida. no, la bondad es más inteligente. Ahora que sé lo que sé, no hay malos sino ignorantes. Los malvados en realidad son ignorantes. Se necesita más capacidad, más inteligencia, mucho más compromiso para ser bueno que para ser malo. Malo puede ser cualquiera, bueno muy pocos. Por eso piensa en los terribles villanos de la historia, y son muchísimos. Y piensa en la gente buena de la historia, y son poquísimos. Pero ¿qué hace que una persona quiera dañar a otra, o esclavizar a otra, o golpear a otra? Todo eso, en el fondo, me ha extrañado siempre. ¿Por qué? O sea, La pregunta histórica es, ¿el hombre es malo por naturaleza o las circunstancias lo hacen malo? yo pienso que el problema es que la maldad es muy fácil. O sea, mira, es muy fácil que tú salgas a la calle y pase una señora y la insultes. O pase un niño y lo golpees. O salgas y tires la basura fuera del contenedor. O si estás borracho, rompas un vidrio, te hagas pipí en la calle, etc. Eso es como lo normal. Lo difícil es que pase una señora y la ayudes, pase un niño y lo cuides, que pongas la basura siempre en donde debe ir, que no te emborraches, etcétera, ¿no? Que no basta con autogobernarte, sino ir un paso adelante, sino tomar acción en positivo. Así es. Que requiere un mayor compromiso con ser buena persona. Así es decir, piensa en las noticias. Es más fácil que tú te puedas hacer famoso si estás cerca de una tragedia a que si no lo estás, ¿no? Si no estás cerca de la tragedia, entonces vas a escribir sobre cosas que no van a tener tanta prensa, ¿no? Es decir, lo que la gente quiere saber es qué cosa mala está pasando. Por eso... ¿Qué mecanismo
natural, psicológico ocurre respecto a la maldad que nos parece más atractiva? Porque es más fácil. O sea, la facilidad con Sí. que hay maldad y uno puede ser malvado. Mira, tú puedes ser muy ignorante y muy malo, puedes ser muy culto y muy malo, puedes ser muy guapo y muy malo, puedes ser muy feo y muy malo, puedes ser muy gordo y muy malo, puedes ser muy flaco y muy malo, etcétera. Puedes ser heterosexual, lesbiana, intersexual, queer, lo que quieras y ser bueno o malo. Es más fácil que ser malo. En cualquier género. Ocupa menos esfuerzo. Sí. Hasta una grosería. Es más fácil, si yo estoy ocupado y tú requieres mi atención, es más fácil que yo te diga una palabrota y te eche de mi lado, a que dejes de hacer lo que estoy haciendo y te ponga atención. Necesita más esfuerzo y más inteligencia. Lo bueno, digamos, que es educación con tensión, porque hay un ejercicio consciente de no caer en la tentación de la maldad porque es fácil. Entonces, podríamos concluir que por naturaleza y en piloto automático somos malos. Sí. Evitamos ser malos a partir de la conciencia y de las buenas prácticas. Así es. Mira, la conciencia es, digamos, esa voz interna que tenemos y que nace entre los 18 y los 21 años psicológicamente. Pero la conciencia nada más nace, no se desarrolla. Esa es tu tarea. La puedes hacer bien, mal, regular, y puedes llegar a los 70 años siendo un inconsciente. No pasa nada. Vas a ser un viejo desagradable y ya, ¿no? Tal vez no te va a querer nadie, o si tienes mucho dinero se va a acercar gente a ti por ¿Otra razón? otras razones. Pero si haces el bien, vas a tener más posibilidad, que lo hace la gente que yo creo que no lo hace por convicción, vas a tener más decepciones, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo era muy bueno, pero es que me han engañado muchas veces y Que me hice malo. que me hice malo. No, eso no es, tienes poca conciencia. Es decir, yo no busco hacer el bien porque me des un premio, busco hacer el bien por el bien mismo. Si no, no tiene sentido. Es decir, yo busco ser cada vez mejor escritor, no para ganar un premio ni para que me den una beca. Busco ser un buen escritor porque quiero ser cada vez mejor. No estoy buscando un reconocimiento. Es una lección, sí, una lección constante, permanente, que te lleva y te mueve. Así es. Entonces, desde Aún corre sangre por las avenidas, en casi todos mis libros que tocan la maldad, hay elementos. Sangre, músculos, pelos. No, pero hay los otros elementos, Rodrigo, no te fíes en eso. Es decir, hay elementos de bondad, hay posibilidades de abrir otra puerta, digamos. Cuando esa puerta no se abre, es una decisión del personaje, pero casi que yo siento como mi obligación dejar abierta una puerta. Una puerta, voy a sonar cursi, a la esperanza, una puerta al cambio, una puerta a la bondad. Órale, que de entrada se requiere mucho valor o una consistencia humana amaestrada para acercarte a la maldad, tolerarla, observarla, sacarle juicios, porque nuestro primer impulso respecto a la maldad, a la injusticia, a la sangre, es voltear a ver a otro lado. Se requiere como cierto valor y disciplina para ver de frente a la maldad, observarla y describirla, ¿no? Sí, claro, porque en realidad estás buscando un fin distinto. Es decir, como no me interesan, por ejemplo, las películas en donde hay matanzas nada más, ¿no? Es decir, si solo hay violencia gráfica, pues la película se consume en sí misma.
¿De qué se trata? No sé, John Wick, pues una serie de matanzas, ¿no? Un perrito muerto y toda la venganza. Ajá. Ah, Y entonces, no, no hay nada que puedas aprender ahí, ¿no? Sí puedes aprender si eres capaz de leer como el sonido negro de la película, ¿no? Mi mujer a veces me pregunta, ¿por qué ves esas películas que ya sabes que son malas? Le digo, porque tengo que buscar o tengo que tener la capacidad de encontrar qué cosa buena hay ahí. o qué belleza hay Es la maldad. en la maldad, ¿no? No, pero Porque la maldad puede llegar a ser estética. No, no. ¿Mm? no, estamos entrando a otro terreno famoso. Lo que puede ser, digo, no tiene belleza La maldad. la violencia, digamos, La- ¿no? No hay nada bello en eso, ¿no? Me parece que una película violenta puede tener violencia gráfica, pero puede tener al mismo tiempo otra lectura. Puedes hacer otra lectura de eso. Si no te la proponen, la tendrás que encontrar tú, pero la mayoría de la gente no la busca. Y Es como escuchar la música comercial que no te lleva a ningún lado, ¿no? Si te preguntara, dime 20 canciones, y tal vez las primeras que se te ocurran son 20 canciones en donde eres feliz porque alguien está contigo y eres infeliz porque ese alguien o cualquier otra cosa ya no está contigo, ¿no? Es decir, amor y desamor. no eres feliz por ti mismo y eso significa que estás entendiendo mal. Y respecto a la advertencia de que si miramos demasiado tiempo al abismo, el abismo también ven nosotros, ¿no te vuelves insensible después de un tiempo estando en esa, caminando lentamente a la oscuridad? Hay, hay varios autores que dicen, no, no te acerques tanto al mal porque te puede comer. Yo creo que, bueno, no conozco a personas tan malvadas en mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Pero pues sí hay elementos de maldad en casi todo. Pero tienes que descubrir que hay un árbol maravilloso, ¿no? Y ese árbol maravilloso puede ser mucho mejor de ver que el señor que se está peleando con otro porque no avanza el coche, ¿no? Hay una frase que me gusta por graciosa y con cierta profundidad respecto a los avances del cine y las salas de cine y que cada vez vibran y de repente se mueven y salpican y de repente cada vez hacen más real el cine que terminarán inventando el teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, preguntarte, has mencionado que más de 20 de tus obras han sido llevadas al teatro. ¿Qué sientes al ver tus palabras cobrar vida en escena? ¿Cómo es la relación con los directores y actores que interpretan tus obras? Siempre es de agradecimiento, pero sufres mucho porque generalmente No queda como quieres. no queda como quieres nunca, ¿no? El teatro tiene digamos, esa gracia y esa desgracia, ¿no? Nace de algo ideal y se vuelve real. En el pase a lo real, no siempre pasa todo lo que pensaste. Tal vez por eso dirijo yo ahora mis obras, ¿no? Y por eso decido a los actores y a las actrices. Y entonces, esta suerte de imagen que tú tienes cuando escribes una obra, la puedes llevar más fácilmente a la escena porque sabes qué quieres. Y también sabes cómo solucionar desde el texto el asunto presupuestal. El teatro es dinero. Si yo digo, la escena transcurre en un departamento, pues tienes que construir un departamento. La mujer lleva un vestido maravilloso, color elegante, color negro y un collarín
etcétera, pues Aquí estoy está. poniendo dinero. Entonces, Cada cosa que nombras suma a la cuenta. suma la cuenta, sí. Y entonces cada actor suma la cuenta, cada actriz suma la cuenta, cada luz suma la cuenta, sí. Todo es dinero. Entonces, si sabes que vives en un estado tan pobre como Chiapas y sabes, que es mi caso, que no voy a pedir financiamiento, no voy a pedir una beca, no voy a pedir a ningún político que me ayude, entonces sabes que todo eso lo vas a hacer. ¿Por qué esa política pública personal de no recibir ayuda? Porque me parece que si empiezas a recibir ayuda, te empiezan a decir qué quieren que hagas. Y no me interesa que alguien diga qué quiere que haga yo. Exacto, sí. Es decir, eventualmente he escrito libros que me han contratado, ¿no? Entonces me dicen, oye, y yo digo, a ver, yo pretendo escribir el libro de esta forma, y bueno, mis honorarios son tales, ¿no? Entonces, si llegamos a ese punto de acuerdo, sí, pero es un libro, ¿no? Y yo luego otra cosa. Ahora, yo intento no tener ningún apoyo porque quiero ser lo más libre que pueda. Entonces, si tú me dices, Héctor, tú dime cuánto quieres y quiero que escribas un cuento infantil. Y entonces tú dices, me vas a pagar la cantidad que sea. Entonces yo empiezo a pensar en un cuento infantil porque Rodrigo me contrató para eso. Y entonces cuando ya tengo el cuento, vengo y te digo, mira, aquí está mi cuento. Y entonces me dice, ¿no podría ser un niño en lugar de una niña? ¿Por qué no un gato en lugar de un perro? Y yo ya cuento con ese dinero que tú me vas a dar. ¿Qué significa? Que bueno, o modifico lo que tú me pediste, o no olvido el dinero. Entonces, prefiero no tener siquiera la posibilidad de que alguien ¿Te enfrentaste muchas veces a esa frustración? Ni siquiera frustración, o sea, como escribo guiones de teatro y he escrito para televisión, he escrito video, para videos, etc. Y obviamente he escrito muchos libros. O sea, te encuentras, por ejemplo, si quieres que te dé ejemplos, te doy varios, pero hace tiempo me pidieron escribir una serie de textos para video, para una campaña. Y la escribí. Luego me dijeron, bueno, como era oficial, la persona que me contrató me dijo, hay que pasarlo a que lo autorice. Y entonces le dijo, bueno, eso hazlo tú. Pero ella decidió que una persona que era la representante de la institución que financiaba entrara en contacto conmigo. Y entonces me dijo, me parece el guión maravilloso, o sea, hay que filmarlo. Y entonces, bueno, yo vi el asunto del director, en fin, se hizo. Y cuando ya se había hecho, se presentó con todos los integrantes de la institución y se levantaron, se pusieron de pie y aplaudieron después de aquello. Pero había que enseñarlo al jefe de jefes y el jefe de jefes dijo, salía una bicicleta, era roja, dijo, no puede ser verde. Y lo tomaron como una orden. Entonces vinieron y me dijeron, hay que cambiar la bicicleta que sea verde. Y dijo, hay que filmar nuevamente, o sea, hay que pagar la filmación nuevamente. No, pero eso ya está en el costo. Bueno, en el costo está el guión que te di, que tú autorizaste. No, hay que cambiar entonces.
Y mejor se le cambia a la niña porque es muy china que sea una niña. Es muy difícil explicarle a la gente. Y entonces fue la última vez que yo hice eso. Me pagaron bien, pero ya no lo volví a hacer. Y cuando iba a publicar un libro de teatro en una institución también, me hablaron, me pidieron el libro, todo muy amable y tal. Y resulta que el diseñador había decidido, la mayoría de los autores lo usan una y yo uso dos. Entonces hicieron el diseño de la colección con un apellido. Sí, entonces me dijeron, bueno, no vamos, cuando me enseñaron la portada del libro, le dije, pero a ver, yo soy Héctor Cortés Mandujano. No, pero es que el diseño se rompe con eso. Y bueno, es un problema tuyo o del diseñador. No, es que es el diseño de la colección. Bueno, entonces mi libro no va a entrar en la colección. Me llevó mi libro y publiqué lo demás. Yo era el que digamos, el curador de la colección. Entonces, no, por favor, Héctor, no, claro, sí. Pero bueno, entonces tiene que mandar y que el diseñador que vea cómo le hace. Me da una pereza eso. Bueno, y así un sinnúmero de veces. Así que dije, bueno, con instituciones nada. Yo he tenido becas pocas veces, pero las pocas veces que he tenido un hate espeluznante. Las veces que he ganado premios, ya no participo tampoco en premios, una cantidad de odiadores profesionales que me da una pereza, luego por flojera, o sea, me da mucha flojera. Entonces, digo, decidí no entrar a premios, no tener becas, no aceptar apoyos institucionales, etc. E ir por mi cuenta. Y de esa forma, me siento bien, súper bien. ¿Cuál es tu mecanismo? Porque muchos pueden decir que bonito, pero a la hora de, ¿no? de autofinanciar, porque la autofinanciación para efectos creativos y productivos está muy linda pensarla, pero lograrla es muy difícil. Te doy varios ejemplos también. Cuando hubo un momento en mi vida, cuando decidí dejar de publicar en instituciones y todo esto, llegó un momento que tenía una novela que quería publicar y pensé en este lugar común que a veces dicen de mí, ¿no? Te leen, la gente está interesada en lo que escribes, etc. Y yo dije, vamos a ver si es cierto. Entonces voy a financiar mi libro, lo voy a pagar yo. Y lo voy a vender en las presentaciones que hago. Y fue un libro que se llama Piedras, Polvo y la Película. Fue el primer ensayo, digamos. Y el libro se vendió completamente. De hecho, tengo un ejemplar de esa novela. No lo hemos reeditado, pero digamos que el libro se vendió, recuperé mi inversión y gané. Entonces edité un segundo y un tercero, y en fin, en las ediciones han ido quedando remanentes y siempre puedo editar una cosa más. Y luego doy conferencias, mañana doy una charla, por ejemplo, hago cosas y me pagan. Y entonces ese dinero, que no es un dinero, digamos, de mi salario normal, lo uso para financiar el teatro, para financiar las publicaciones y para financiar otros libros que he publicado que no son míos. He publicado a muchos que no son míos y apoyo algunas iniciativas artísticas con mi dinero. Pero la verdad es que tengo amigos maravillosos y te doy algunos ejemplos. Cuando uno de ellos es Alejandro Figueroa, yo hice una teatrópera, se la llamé, que era una especie de obra de teatro con
4 cantantes de ópera y un pianista. La presentamos muchas veces, pero por ejemplo, esa obra, Alejandro me dijo, quiero que hagas algo operístico y dime cuánto cuesta y te lo hago. Entonces, Alejandro, el de Descartes. el de Descartes. Entonces Alejandro me dijo, Más empresarios así sensibles al arte. sí, Alejandro es una maravilla en ese sentido. Entonces, Alejandro me dijo, dime cuánto cuesta y yo te lo pago. Y entonces nos pagaba cada función. Yo decidí hacer la producción, que hacer la producción era solucionar todo sin que invirtiéramos dinero. Y a cada personaje le dije, bueno, cada quien va a conseguir lo que tenga que conseguir y vamos a cobrar por función. Entonces le vendimos funciones a Alejandro. Y la obra luego la movimos y cobramos en las funciones que dimos después, ¿no? Y luego estaba montada una obra mía que se llama Transcripción Palimpsesto. Bueno, también la otra era mía, ¿no? Te sabes una de José Alfredo, ¿sí? Se llama. En Transcripción Palimpsesto, yo empecé a hacer el montaje con varios amigos a los que invité a colaborar. Y luego empecé a ver el asunto del vestuario, de la producción, y fui poniendo mi dinero. Pero una de las actrices, mi querida amiga Tere Argueta, que es directiva y copropietaria de una universidad privada, la IEXTO, cuando dijo, oye, ¿y quién está pagando todo esto? O sea, porque había que, se tenían que pagar muchas cosas, ¿no? La obra. Y entonces me dijo, pues yo. Y sí, pero ¿cómo le vas a hacer para recuperar el dinero? Pues con algo de la taquilla, pues ya vemos. Dijo, no, pero alguien tiene que producirlo, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto has gastado? Porque ya estábamos a días del estreno. Y le dije, tanto de dinero. Mañana te lo doy. Y al otro día ya, que yo ya vi. Como en toda la historia de la humanidad, el arte requiere mecenas. Claro, claro. Y entonces, nunca he tenido como problemas en ese sentido. Y por lo tanto, nunca he necesitado ir a la universidad. Tengo un querido amigo también, que conoces, Raúl Ortega, que tiene una editorial, y todos los libros, en todos los libros que él hace, participo yo, porque él lo ha decidido. A veces soy el corrector de estilo, generalmente escribo algo, lo firmo o no, pero escribo algo. A veces, la mayoría de las veces, firmo lo que escribo. Pero a veces escribo el texto del funcionario que está financiando el libro. Y también me pagan. No te, como el ego del escritor, que sepan que yo lo hice, ser escritor fantasma no te ha afectado un poco en algún momento. No, realmente no me interesa. No, fíjate que yo tengo, digamos, como una vanidad muy reprimida, supongo. Es decir, Muy domada. Muy domada. No tengo como mucho interés en que reconozcan lo que hago, porque me interesa hacerlo. Es decir, me parece maravilloso que la gente pueda leer y consumir lo que yo hago, pero si no lo hicieran, yo entonces no lo tendría que hacer. Es decir, es maravilloso tener gente que me vaya acompañando en este camino, porque además es algo que planteo mucho con la gente que veo muy cotidianamente y con mi mujer. Sería imposible seguirme el ritmo, ¿eh? O sea, escribo mucho, hago demasiadas cosas y muy diversas, como tú decías en el texto que te agradezco de presentación.
Entonces es muy difícil que me pueda seguir porque hago como demasiadas cosas. Y entonces, bueno, que no aparezca mi nombre en algo, me da igual. Eh, Porque en realidad eh, eh, siguen apareciendo demasiadas cosas con mi nombre, ¿no? No te he dicho, pero hubo un momento en que había decidido dejar de escribir con mi nombre y usar un seudónimo. Hubo un momento que usé un seudónimo, pero pensé en usar un seudónimo ya eh, para siempre. Eligio Cruz me llamaba. Al estilo Pessoa, ¿no? Sí, no, es decir, Héctor Cortés Mandujano ya no iba a publicar nada y iba a aparecer por ahí que todo el mundo iba a descubrir tal vez que era yo. Este, pero cuando la primera obra de teatro que escribí como Eligio Cruz es La divinidad del monstruo, porque además suponía una ruptura con toda la lógica de las obras que había escrito antes y parecía una obra demasiado compleja para el público. De hecho, Alfredo Espinosa, que es mi compañero en escena y un querido amigo, eh, cuando le íbamos a hacer, le dije, mira, tal vez vayan 2 personas al teatro y se salga uno. Igual no le va a interesar a nadie, es una obra que discute filosóficamente sobre la vida, la muerte. Hay mucha gente que Le va a exigir a la audiencia sí, y ahí sí, puede ser incómodo. sí. Y claro, ya sabes, hay mucha gente a la que es pretencioso, porque además yo soy actor, soy el director, soy el dramaturgo, en fin, eso le molesta luego a mucha gente. Entonces, esa obra la iba a firmar Eligio Cruz. Y cuando la obra finalmente sale, nos encontramos con la sorpresa de que tenemos público que repite funciones, ¿no? Vamos ahora, y luego nos empiezan a invitar a festivales, que casi no aplicamos a ninguno porque a mí tampoco me interesa mucho. Hicimos una gira nacional, etcétera, ¿no? La obra se volvió como muy vista en muchos lados y generó mucho entusiasmo y mucho odio consecuentemente. Pero me di cuenta de que ahí también había un nuevo camino. Es decir, no trates de hacer fácil. Complaciente. No seas complaciente. Que nunca he sido, pero ahí eso me dejó claro. Exige más al público y vas a tener un público mejor. En lugar de entiéndeme todo lo que estoy diciendo y entonces si me entienden todo el mundo me voy a volver popular. No quiero volverlo popular. O sea, no me interesa llegar a lo popular a partir de dominar mi propio influjo, ¿no? A partir de condescender, a partir de facilitar, de abaratar. Crear y educar audiencias pasa por tu proceso también ahora. No, pero no lo hago por eso. Es decir, ocurrió en la divinidad que como de pronto el lenguaje a veces es denso y se tocan muchos aspectos lingüísticos, filosóficos, psicológicos, religiosos, etc. Había mucha gente que luego me buscaba y me preguntaba cosas de la obra. Y aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el personaje aquí? Etcétera. Que decidimos hacer una charla después de la función. Y ya se volvió parte de la obra. Y a veces dura más la charla que la obra. Oye, y también tu faceta de investigador, el libro El Ateneo, ahí, no sé, nos legas una pieza de nuestra historia importante, conoces a personajes, acontecimientos históricos, producción artística de
del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, eso te hace un hombre no solo de la cultura, sino investigador de la cultura. Y plantearte lo siguiente, en tu obra, yo me acuerdo cuando tomaba clases contigo, que tenías en ese momento una postura de eh, no quiero tanto lo local, quiero ser un ciudadano del mundo al escribir, pero luego vinieron otros libros, como el de Mapaches, como el propio Ateneo, y decirte, de algún modo, aunque no lo quisieras, la cultura chapaneca está presente en todo, en lo urbano, en lo rural. Eh, ¿Qué tanto influye nuestro entorno en las historias que cuentas? Bueno, fíjate que los tres libros que son, digamos, ensayísticos o de investigación, todos son sobre Chiapas. Es decir, La orilla y la maldad, que es sobre las cárceles. De Cerro Hueco a Cerro, Cintalapa. ajá. Esa evidentemente es un libro que tiene enraizado cada página. Es no ficción, Es pero no ¿qué ficción. tanto el artefacto eh, teatral, el artefacto narrativo trastocó las historias? No las trastoca. Hace poquito me hicieron, bueno, hoy en la mañana me preguntaban, ¿no? Recordaban lo que había dicho sobre eso. Por ejemplo, y te doy dos ejemplos. En el caso del Ateneo, el descubrimiento de Bonampak está montado en el procedimiento de la novela policíaca. Es decir, todo lo que está allí es cierto, tiene las referencias, etcétera, pero soy un novelista y entonces utilicé los recursos de la novela policíaca para volver ese capítulo un hecho de suspenso, digamos. Y algunos lectores lo descubrieron, cosa que me dio mucho gusto. En La orilla y la maldad hay un asesinato real, bueno, ahí todo es real, que se llama En el patio, eh, que está montado sobre la base de un cuento famoso que se llama En el bosquecillo, de Akutagawa, un escritor japonés que utilizó este famosísimo director japonés para hacer Rashomon, una obra que tiene muchos puntos de vista. Entonces, esa historia, yo leí el expediente del asesinato. Y entonces, la mujer que mató a su marido, digamos, básicamente, y luego mandó a hacer un piso, hizo un hoyo y lo metió en su patio. Y contrató a un albañil para que le pusiera cemento. Y luego dijo que su marido se había ido y empieza a dar versiones, ¿no? Cuando la detienen, ella dice que da una versión de los hechos, luego otra y luego otra. Y se me hizo, dije, esto es Akutagawa, ¿no? Es en el bosquecillo. Entonces yo le puse en el patio. Pero usé el mismo mecanismo narrativo. ¿Por qué? Porque soy un escritor y soy un lector, ¿no? Pero todo lo que cuento es real, está en el expediente. Y en el caso del libro de Mapaches, Campos de Maíz, Campos de Guerra, también evidentemente lo que hay ahí es una visión de un escritor que de entrada no te quiere aburrir. Claro, quiere entretenerte. Porque sí, es la historia de Chiapas y las tensiones sociales, pero contada de tal manera que no abandonas la lectura. Así es, y está contada desde una perspectiva de alguien que conoce las técnicas narrativas. ¿Qué papel crees que juega la literatura en la memoria colectiva y en la reflexión sobre nuestro pasado? Pues tú me dirás, estamos todavía leyendo la Ilíada y la Odisea. Claro. Entonces, y si piensas en la Divina Comedia, en todos los grandes hitos de la literatura universal, no hay ninguno que puedas decir, esto ya no, las mil y una noches, ¿no? Entonces, todo lo que la literatura ha dado al mundo lo ha transformado. Yo no creo que la literatura vaya a salvar al mundo, pero lo que quiero decir es que en alguna ocasión y a raíz de una pregunta yo contaba
un pequeño texto de mi admiradísima Virginia Woolf, ¿no? Un tipo muere y se va al cielo y está San Pedro checando la cola. ¿Usted qué era cuando vivía? No sé, tal cosa. No, se va, bueno, entra. Y llega el hombre y le dice, ¿usted qué hacía en la tierra? Dice, yo era un lector. Ah, entonces se va al infierno, porque el paraíso ya lo vivió en la tierra. Se me hizo muy lindo. Es decir, la literatura nos da cobijo, bueno, yo soy producto de eso. Tú hiciste el Ateneo, que estamos registrando, ¿qué años ahí? Bueno, los años del Ateneo son de 50. Sí, es el tiempo de Francisco J. Grajales. Me muevo las fechas, pero sí es 40, 50. De esa época un poco romántico del periodismo, me gusta pensar en esa época cuando los periodistas eran dignos de ganar un premio Chiapas, ¿no? Porque los consideraban intelectuales, los consideraban historiadores y demás. Eh, Trabajaban para el gobierno. Sí, claro, pero... Y el gobierno los premiaba, igual que ahora. Como ahora, cada sexenio tiene sus favoritos. Sí. Pero decirte, la comunidad artística, haciendo mucho activismo social y político en esa época, ¿no? Con cierta participación y voz e interlocución. Sé que no te gusta hablar de política, pero hoy, por ejemplo, la comunidad artística, o como nos han criticado los que andan sueltos por ahí y han encontrado una vertiente en esto que hoy le llaman la chepanequidad, ¿qué tan importante es que la comunidad artística participe en la vida pública? No lo sé. Es que depende del punto de vista que tengas, ¿no? Creo. Es decir, muchos supongo que van porque quieren trabajar, quieren dinero, quieren pagar las facturas. Y financiar sus obras. Financiar sus obras, etcétera, ¿no? Algunos tal vez quieran ser escuchados por el príncipe en turno. Pero no sé si sea relevante, porque no sé qué tan generoso sea. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Si hay nada más la gana de conseguir financiamiento, dinero, etcétera, pues es un intercambio, ¿no? Es un intercambio de favores. Y no sé qué tanta instancia de poder sea esa. En ese sentido, bueno, el asunto es, vamos a regresarnos al Ateneo, como decías. En el Ateneo, efectivamente, en el libro, lo que digo, pues eran escritores paraestatales, ¿no? Todos estaban financiados por el gobierno y el gobierno creó el Premio Chiapas y todos los premios Chiapas se los ganaron ellos, los del Ateneo. Es decir, que era el mismo grupo. Que no ha cambiado nada, ¿no? Hoy mucho. periodistas premian a periodistas, Sí. ¿no? Escritores, etc. Entonces, el punto es que lo que sí había en aquel tiempo y que ya no existe es la cercanía entre un periodista, un teatrero, un pintor, un escritor y la gente. Es decir, no había distancia. El mecánico era mi amigo y entonces iba a mi presentación porque es mi amigo. Y porque sabe que yo soy escritor y llevo mi coche con él, lo conozco. Era una sociedad multiclasista en donde estas diferencias de dinero y de intercambio de poder no existían. Es decir, bueno, mira, yo estudié en secundaria en La López y en mi salón había gente de muchísimo dinero, es decir, de las familias ricas de Tuxtla, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían escuelas privadas, solo había escuelas públicas, entonces todos estábamos ahí. La hija y el hijo del político más encumbrado de aquel tiempo
y yo que venía del rancho y no tenía que quedarme muerto, y tal vez otros más pobres que yo, ¿no? Entonces todos éramos parte del mismo salón de clases. Eso ya no existe. Ahora, hay una distancia muy marcada, yo lo he dicho muchas veces, entre un autor ahora y la gente. Y es decir, hace muy poquito estaba platicando con un amigo que decía los investigadores de la UNACH, de la UNICACH, de todos los investigadores en general, en realidad escriben los libros para que los lea otro investigador, no para que los lea la gente común. ¿Por qué? Porque los libros suponen un lenguaje muy técnico, una incapacidad de comunicación de los investigadores. Son libros aburridísimos y entonces como que no están buscando lectores. En realidad tienen una beca, les dan dinero en las universidades para que hagan eso. Es obligación, digamos, hacerlo. Y buscan publicarlos. Es decir, ¿buscan lectores? No. ¿Les interesan los lectores? No. Les interesan las cofradías. Sí. Y en los políticos, en los periodistas pasa lo mismo. Sí, periodismo para periodistas, me niego a eso. Sí. Sí. O periodismo para políticos, que es un poquito peor, ¿no? Es decir, que te lea el político que estás buscando, que te invite a desayunar y que luego te dé algo. Eso ha sido muy común y yo creo que ahora todos suponen que un gobernador puede solucionarte la vida. Entonces, ¿qué otra cosa hay? Pues es él o casi nadie más, ¿no? Claro, en Entonces, estados como Chiapas, donde, sí. de donde más financias tus. Claro. Cuando no has encontrado ni tienes una audiencia suficiente que te consuma lo suficiente como para resolver tu día a día. Claro. Es complicado. Sí. Entonces, bueno, yo no lo satanizo, quiero decir, estamos buscando, supongo, poder y dinero. Me encanta aquella película del lado oscuro del corazón, con poemas de Benedetti, Mario Girondo y demás. Una frase magnífica. Cada quien vuela como puede, ¿no? Ya, ¿para qué ves cómo le hace el otro? En los versos y la sangre, tú que has explorado todos los géneros literarios, incluso me atrevería a decir que has inventado algunos, vas a la biografía de otro enorme chiapaneco que es Efraín Bartolomé, que lo queremos mucho. Alguien tan admirado como tú, ¿qué puede admirar de otros artistas? De Efraín, fíjate que, bueno, recordarás que en el prólogo digo que el inicio de nuestra amistad no fue muy tersa, ¿no? Pero, yo leía a Efraín antes de que fuéramos amigos. Y yo me acuerdo porque eso se lo he dicho a él varias veces. Cuando leí Música Lunar, básicamente, o sea, me gustaban los otros libros, pero cuando leí Música Lunar me pareció que estaba ante un poeta que rebasaba el territorio de Chiapas y que escribía un libro que me parecía valiosísimo en el terreno literario, en el terreno poético, pero también en el terreno humano. Me pareció uno de los grandes libros que se estaba escribiendo en ese momento y me sentí muy afortunado de ser contemporáneo de este señor, ¿no? Claro que nunca había tenido una cercanía con él, pero luego cuando finalmente nos conocimos y empezamos a conversar, empezamos a ser amigos, ya nuestra amistad se fue volviendo realmente muy fraternal, ¿no? A Efraíncito lo quiero como si fuera mi hermano, mi familia, ¿no? Y creo que soy bien correspondido. Entonces, cuando él iba a cumplir, me parece que 60 años, porque el libro de tener más de 10, yo decidí regalarle, ¿qué le puede regalar a un escritor? Un libro. Entonces, yo iba a hacer, ya habíamos platicado, le había hecho un par de entrevistas que le habían gustado mucho a él, y a mí también, y a mucha gente.
y quería hacer una antología que acompañara las entrevistas. Y me había dicho, perfecto, ok, me parece muy bien. Pero luego pensé mejor en lograr que me contara su vida y que me permitiera no poner ningún freno a lo que yo quisiera escribir. Y esa fue yo creo que ahí además nos hicimos mucho más amigos, ¿no? Ahora conozco a sus hermanos. Fuimos a Tuclechica a presentarla, Sí, ¿verdad? sí. Qué alegre, Sí. para mí es una... Hicimos una gira y tú nos acompañaste Sí, hacia la costa. que teniendo hasta una puesta en escena de Sí. esa presentación, magnífico. Sí. A lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado tu visión sobre el oficio de escribir? ¿Qué consejos darías a los escritores jóvenes que empiezan a construir su propio camino? Sobre todo hoy, con esta tormenta de muchos contenidos en redes, de redes sociales, donde pareciera que la gente ya no se detiene a leer para nada, ¿no? El consumo inmediato es lo que es la tendencia. ¿Qué esperanza le das a los escritores que se están entusiasmando por este oficio? Yo creo que la literatura siempre ha sido difícil, complicada, y que alguien te lea siempre es como una especie de privilegio, ¿no? Yo tengo como la fortuna de que escribo 2 columnas, Polvo del Camino y Casa de Citas, y entonces tengo como semana a semana un montón me regresa, digamos, mucho de lo que doy, ¿no? Me sorprende a veces la diversidad de lectores que tengo, pero constantemente soy halagado, bendecido, felicitado, etcétera, por lo que escribo, ¿no? Pero supongo que lo mismo que me pasa a mí le puede pasar a alguien que está empezando a escribir, porque siempre habrá alguien cercano, digamos, a lo que tú estás haciendo. Ahorita que hablábamos de Efraín, yo me acuerdo que con Efraín platicaba que cuando yo era adolescente leía Benedetti y leí, yo creo que todos los libros de Benedetti que pude en ese momento, ¿no? Y Efraín me dijo, ¿y cómo pudiste salir de ahí? Y es eso, ¿no? O sea, ahora Benedetti lo veo con cariño, pero es alguien que me parece muy rebasado, ¿no? En términos de lecturas, es decir, no leería Benedetti ahora. Pero es una puerta, o sea, tú entras ahí. Y entonces yo digo, alguien que está empezando a hacer periodismo, tal vez se ha leído por alguien que quiere hacer periodismo y tal vez lo vea como una especie de referente. Entonces ya tiene 3 lectores, 5 lectores, 10 lectores. Y en función de que pueda sostener, digamos, el papel de comunicación que ha asumido, puede ir sumando, ¿no? Nuevos lectores. Yo creo que no puedes, yo solo podría aconsejar en el sentido en que el consejo en realidad me lo tendría que dar a mí mismo, ¿no? Es decir, no escribas por escribir, no escribas pensando en que vas a ganar dinero, fama, premios, el favor de los políticos, etcétera, ¿no? Escribe porque ese es tu gusto en primer lugar, es decir, escribe por pasión y una vez que lo que tú escribiste pueda ser leído por otro y hayas logrado conmoverlo, interesarlo, traerlo a tu mundo,
estás logrando, pero si lo haces nada más por fama, dinero o poder, creo que estás perdiendo. Héctor, muchas gracias, de verdad, esos consejos, como tú dices, a alguien van a tocar y le van a hacer realidad. Tal vez siempre es una posibilidad, ¿no? Y la esperanza de cualquiera que escribe algo, aunque contigo ya no se sabe, porque uno puede decir, quiero ser de utilidad, pero en tu caso ya estás despojado de eso, ya no, tampoco es tu aspiración. Ahora, preguntarte, ¿qué viene de Héctor Cortés Manejón? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué nuevas noticias tendremos de ti y dónde te podemos encontrar para leer? Bueno, nuevo de mí viene la presentación de una novela que te decía que escribí con Roger Octavio Gómez Espinosa, que es uno de mis alumnos y amigos queridos. Vive ahora en Jalisco. La novela se llama Tesoros en el naufragio y lo vamos a presentar el 17 de octubre a las 7 de la noche en Casa Conejo, que está en la octava poniente entre 11 y 12 Sur. En el teatro estoy trabajando con un grupo coral, la Camerata del IEXPRO, que son 6 cantantes de ópera, dos queridos amigos con los que ya he trabajado antes, Te sabes uno de José Alfredo, que son Sharon Hernández y Eddie Cruz, soprano y barítono, y otros 4 muchachos que son la nueva generación de cantantes y que son extraordinarios, ¿no? Víctor, Carlos, Susana y Belén. Ese espectáculo teatral musical, hay un personaje que obviamente no canta, que soy yo. El texto lo escribí yo, dirijo yo actúo también, junto con ellos que cantan extraordinariamente. Se llama Las canciones son cartas de amor y la vamos a estrenar el día 27 de septiembre. 27 y 28 son nuestras 2 primeras funciones. Vamos a dar muchas, pero las 2 primeras son el 27 y el 28 de septiembre, también en Casa Conejo, octava poniente, entre 11 y 12 Sur. Eso es como lo nuevo que ya, digamos, se va a mostrar. Pero estoy haciendo un montón de cosas más. Voy a editar junto con Juventino y con Efraín Bartolomé Cuadernos contra el Ángel, que es un manuscrito de Efraín ilustrado por él, que yo conocí hace mucho tiempo y que pensé que no solo debía conocerlo yo, sino había que regalarlo a la gente. Es un libro que ya está a punto de salir. Tal vez lo presentemos dentro de poco. Y pues estoy escribiendo muchas cosas. Dentro de poco va a aparecer una nueva novela mía que está diagramando y volviendo libro electrónico, que va a ser como mi primer libro electrónico hecho en Chiapas. Lo está haciendo Sofía Carvalho, que es una mujer talentosísima que hizo todo el trabajo de diseño editorial y todo el trabajo editorial de Mapaches, lo hizo Sofía. Y ahora me pidió 2 libros míos que van a salir electrónica y físicamente, que son esta novela que se llama en el lado izquierdo del Támesis, así se llama, y una que ya es bastante clásica, que es Aún corre sangre por las avenidas, que va a ser como la 4 o la 5ª edición. Magnífico. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, para quienes quieran completar su colección y para quienes quieran iniciar en la lectura de la obra de... Sí. Publico 2 columnas, te decía, una que la pueden
leer, sale todos los martes con Manuel Rotonga, en el periódico en Chiapas Paralelo, se llama Casa de Citas. Si entran a chiapasparalelo.com y ponen mi nombre, ahí les aparecen. Voy escribiendo un poco más de 600 columnas, entonces ahí hay no sé cuántas. No sé si están las 600, pero muchas hay. Y la columna Polvo del Camino sale en una revista electrónica que se llama Cultura, Idea y Voz, que se hace en Guadalajara. También se ponen, supongo, se ponen Polvo del Camino en Torres de Manzano, le saldrá esa columna, que voy también por la 200 y cacho. No tengo redes sociales, ninguna. Si alguien quiere conectarme, me puede escribir a mi correo electrónico, que es mi nombre, con minúsculas todos, Héctor Cortés M, Héctor Cortés M junto, @gmail.com. Magnífico. Y Héctor, te agradezco muchísimo, ha sido una conversación en muchos sentidos de actualización, tenía rato que no nos veíamos, Así es. me siento muy contento y muy feliz de que vengas a ver lo que ando haciendo también. No, qué bonito, ¿no? Y te felicito. Ahí voy, me entusiasma mucho esto también, que es como pues, lo que me gusta y sé hacer, y supongo yo que haré el resto de mi vida, que es comunicar, conversar con la gente creativa, porque la conversación me ha sido tan útil como la escuela. Siempre me ha pasado así. Así que, de verdad, muchas gracias. Al contrario. Espero que volvamos a platicar acá. Cuando tú me invites, con mucho gusto. Gracias, queridos radio escuchas. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. Estoy muy contento. Estoy con mi maestro Héctor Cortés y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.